Muy buenos días a todos los fieles que hoy nos sintonizan en Conexión Vital para meditar la palabra de Dios, por supuesto primero para leerla, aplicarla a nuestra vida y orar con ella, con la palabra, que esta lectio divina, usando los tres elementos de la lectio divina, como son la lectura del texto, la meditación del texto y posteriormente la oración con el texto sagrado. Pues vamos a iniciar en este sexto domingo de Pascua con esta lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Esa es la cita bíblica, es Evangelio de Juan 14, 15, 21. Antes que todo, pues vamos a hacer la invocación al Espíritu, y precisamente la lectura tiene que ver con la presencia del Espíritu. Entonces vamos a invocar ese Espíritu que es el que ha inspirado al autor sagrado para componer estas palabras de Jesús, y es el mismo autor sagrado que nos va a ayudar a nosotros para poder entenderlas y llevarlas a la práctica. Pues vamos en el nombre del Señor a invocar su Espíritu. Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles, y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos, encienda el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti, que eres de entrambos, eternamente el inefable Espíritu. Amén. Pues vamos a leer el texto evangélico, que es continuación. Nos saltamos algunos versículos, pero es continuación del de la semana pasada, del Evangelio de Juan, y recordemos que es este discurso de despedida que va haciendo Jesús. Entonces, iniciamos nuestra lectura del Evangelio según San Juan. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos entonces esta lectura evangélica que, como hemos dicho, es continuación de la lectura que el domingo pasado se realizó. Es el Evangelio de Juan 14, y habíamos dicho el domingo pasado que había sido un discurso de despedida. Jesús le está hablando a sus discípulos de que se va al Padre, de que va a ser glorificado, y empieza a dar indicaciones y les dice a sus discípulos que no pierdan la paz, que no se acobarden, y les da su paz y les da unas enseñanzas que deben ellos cumplir. Y aquí es donde empieza esta lectura evangélica, que da una indicación que atendiendo a la estructura de la frase, que nos ayuda mucho qué tipo de estructuras de las frases o de las oraciones tenemos para guiarnos qué es lo que nos quiere decir el evangelista, qué nos quiere decir Jesús en ese discurso. Es en forma condicional. Si me aman, la condición es si me aman. La segunda parte de la condición, el resultado, guardará mis mandamientos. Si me aman, guardará mis mandamientos.
Entonces, si no aman, entonces no guardarán mis mandamientos. La condición para poder guardar los mandamientos, o dígase de otra manera, cumplir los mandamientos o llevar a la práctica los mandamientos del Señor, es el amor, el amarlo a Él, el amarlo y que está unido a la obediencia a Él, amar y obedecer a Él, amar y obedecer sus palabras. Si de verdad me amas, pone como centro el cumplimiento de los mandamientos, no, como decimos en cuanto a un mandamiento o una regla, no la coacción o la sanción que vendrá después, como pasa en nuestras casas. Los muchachos, los niños son advertidos por parte de sus padres. Si hacen esto, entonces van a haber consecuencias en esta línea. Si no se levantan temprano, entonces no va a haber domingo. Si no hay esto, entonces no va a haber aquello. Entonces ponen condiciones, y las condiciones son coercitivas, son para coaccionar, son amenazantes, advertencias amenazantes, que si no se hace esto, entonces como resultado viene la sanción. Pero en el caso de Jesús y su mandamiento, pone el cumplimiento del mandamiento en el amor a Él. Entonces se le ama a Él, entonces se cumple el mandamiento. Continúa diciendo que va a enviar un paráclito, otro paráclito, y es una palabra nueva que en algunas Biblias no aparece porque lo traducen del griego. El paráclito en una palabra sencilla será abogado o defensor. En el Antiguo Testamento se le llamaba Goel, era el abogado, el que daba el ayuda a la persona, el que estaba ahí como garante de la ayuda. Te vamos a dar tal recurso, a ver quién está contigo para poder apoyarte, para saber que vas a cumplir. Si para saber que vas a cumplir, entonces tengo en el Antiguo Testamento el Goel, el rescatador, el abogado, defensor. Y en el Nuevo Testamento Jesús usa la palabra paráclito. En primer lugar, el paráclito por excelencia es Jesús mismo, que ha venido como abogado y defensor de la humanidad y de sus discípulos. Pero ahora que Él se va y que se está despidiendo, entonces ¿qué va a pasar? ¿Los discípulos se van a quedar absolutamente solos? Pues no, va a quedar otro paráclito, otro defensor, otro abogado, alguien que va a ayudar para que ellos recuerden las cosas, para que ellos cumplan los mandamientos. Entonces hay dos elementos. Una es que el mandamiento se basa en el amor a Jesús, y en este paráclito, este abogado, este defensor que no permitirá que los discípulos se encuentren o se sientan solos. Él estará con ustedes. Dice, advierte que no lo conocen los demás, que no saben de Él las otras personas, pero que ellos sí, y que Él estará con Jesús estará con ellos. Que el Espíritu mora en ellos, que estará en ellos, y que no los dejaré huérfanos, sino volveré a ustedes. La presencia de Jesús, ya no una presencia física, una presencia en el paráclito, en el abogado, en el Espíritu de la verdad, y una presencia en Jesús mismo, pero que ya no es una presencia que los discípulos puedan ver propiamente como cuando estaba en su vida terrena, pero sí es una presencia real. Que no sea física no quiere decir que sea irreal. Es una presencia de la persona de Jesús en la vida de sus discípulos. Los discípulos saben que Jesús está con ellos y que ellos y su amor a Jesús los hace cumplir los mandamientos de Dios. Vamos ahora, después de esta pequeña lectura del texto evangélico, a realizar nuestro canto, escuchar nuestro canto que nos motiva y nos ayuda a descubrir que la presencia de Jesús en nuestra vida nos manda a guardar los mandamientos de Él, a cumplir esos mandamientos y saber que no estamos solos. Su presencia amorosa y el paráclito estarán con nosotros para ayudarnos y confortarnos. Escuchemos pues con atención nuestro canto.
Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, que siempre con ustedes esté. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes. Si me ama, guardará mis mandamientos. Si me aman, permanecerá en mí. Si me ama, guardará mis mandamientos. Si me aman, permanecerá en mí. Huérfanos no los dejaré, volveré para estar con ustedes. El mundo ya no me verá, pero ustedes me verán y vivirán. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor, firmes siempre en mi amor. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, permanecerán en mí. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, permanecerán en mí. Que se amen unos a otros como yo les he amado, que mi alegría esté en ustedes y llegue a la plenitud. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Dos cosas hemos podido reflexionar o descubrir a partir de la lectura de este texto evangélico. Una cosa es que el cumplimiento de los mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Pues sobre todo el mandamiento del amor. El amor, les doy un mandamiento nuevo, Jesús lo dice, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que ese cumplimiento del mandamiento del amor se basa o tiene su fuente en amar a Jesús. El que ama a Jesús entonces puede cumplir el mandamiento del amor. El amar es la fuente, el amar a Jesús, el amar su palabra, el amar su mensaje, el amar su persona, el amar lo que Él enseña, lo que Él vive, su obra, el amar la obra de Jesús, es
la condición para poder cumplir los mandamientos. Entonces no es un mandamiento que sea como una coacción o una obligación, sino basado en el amor a Jesús. La persona, los discípulos, el grupo de discípulos pueden cumplir el mandamiento esencial, que es amarse los unos a los otros. Por otro lado, aparece la perspectiva de la presencia del Paráclito, del abogado, del defensor, de otro Paráclito, que no permitirá que los discípulos se sientan huérfanos, se sientan abandonados o carentes de la presencia de Jesús. El Espíritu será quien cumpla la función de ayudar a estos discípulos a que se sientan acompañados y fortalecidos en una nueva realidad donde ya no estará Jesús, pero contarán con la presencia del Paráclito. Ahora, para la meditación, entonces, pensemos nosotros en cómo cumplir los mandamientos de Dios, como una meditación que podemos hacer como comunidad, como personas, como familia, que los mandamientos de Dios entonces no son un hecho gravoso, y como muchas veces se puede pensar en ambientes seculares o en ambientes paganizados, en ambientes que no son religiosos, que Dios manda, que Dios es como una especie de legislador que está diciendo qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué cosas, prohibiciones, castigos, sanciones, situaciones que al ser humano lo ponen así como ¿qué puedo hacer? Se trata pues de pensar y meditar, reflexionar cómo el mandamiento de Dios para nada nos coacciona y cómo puedo yo cumplir los mandamientos de Dios basados en ese amor que tengo a Jesús, porque no sería de una carga, entonces serían un gusto, un gozo poder cumplir el mandamiento de Dios. Es como el famoso temor de Dios, que es el don del Espíritu. No se trata de tenerle miedo a Dios, sino tenerle el respeto, el cariño, el amor, y por eso se le temería ofender. No tanto porque me vaya a pasar algo, me vaya a acontecer una cosa, entonces le tengo miedo y hago las cosas por miedo. Las hago por respeto, por cariño, por cuidado, por el gozo que provoca el cumplimiento del mandamiento de Dios. El amor de Dios es el sustento, pues, el amor a Dios es el sustento de que el creyente, de que el discípulo de Jesús cumpla los mandamientos de Dios. Esto es para una primera parte de la meditación, y la segunda parte de la meditación es preguntarnos ¿dónde se encuentra ese Paráclito? Porque es verdad que muchas veces el discípulo de Jesús, ante su ausencia física, pues no sabe qué hacer, se siente abandonado, se siente desolado. ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo que muchas veces parece que en la vida cristiana y en el mundo en general, su presencia amorosa parece que no se nota, no se percibe. Pero los discípulos perciben que Dios está con nosotros. Percibimos que Dios está con nosotros, que está el Paráclito defendiendo, abogando por nosotros ante toda situación. El discípulo no se siente solo, ni abandonado, ni compungido, ni desanimado, sino se siente acompañado por la presencia amorosa de Dios, que aunque no la podemos percibir físicamente, la percibe en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, y la percibe en nuestros actos. Los actos de cada día donde estamos cumpliendo el mandamiento de Dios, se ve que la presencia de Dios está en nosotros. Y como resultado de todo ello, encontramos que el Padre Celestial habita o ama al discípulo, al todo discípulo, lo ama, y hay una relación de amor con Dios a partir del cumplimiento del mandamiento de Dios. Es la fuente y es el culmen. Fuente y culmen es el amor a Jesús y el amor que Jesús y el Padre Celestial nos dan. Pues esos dos elementos podemos meditar. El hecho de que estamos llamados a cumplir el mandamiento de Dios basados en el amor a Dios, el amor a Jesús, y por otro lado la presencia del Espíritu en nosotros. Ahora vamos a hacer nuestra oración, a pedirle al Padre Celestial que no nos deje abandonados ni huérfanos, que nos enseñe a cumplir los mandamientos de Dios, que lo amamos a Él, que reconocemos su bondad, que reconocemos su presencia amorosa en nuestra vida, que sabemos que no estamos huérfanos, que muchas veces nos sentimos
tristes, desolados, fuera de Dios, alejados de Dios, desamparados. Y no solamente nosotros como creyentes, sino la humanidad. La humanidad muchas veces se siente sin Dios, sin fuerza, sin ganas, solamente dependiendo de las tragedias y las realidades dolorosas de la vida humana. Y fuera de Dios, fuera del amor de Dios, no porque Dios no nos ame ni esté cerca de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios, la humanidad se aleja de Dios. Ahora queremos invocar al Señor para que nos envíe ese otro Paráclito. Ya nos envió a Jesús como abogado y defensor y maestro de nuestra vida. Ahora nos envía su Espíritu de verdad, que nos conduzca y que nos enseñe que el amor de Dios está presente en nuestras vidas y que en realidad no estamos abandonados, decepcionados y fuera de Dios. Y por otro lado, que nos enseñe a cumplir ese mismo Espíritu, a cumplir los mandamientos de Dios, basados en su amor, basados en su gracia. Que el Señor nos permita unirnos plenamente a Él con la consigna de poder cumplir los mandamientos de Dios. Agradezcámosle al Padre Celestial que quiera hacer y poner su morada en medio de nosotros. Quiera habitar en nuestra vida, no solamente en mí de manera personal, sino en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi mundo, en la humanidad. Quiere el Señor estar presente, habitar, hacerse vivo. Quiere defender la humanidad, quiere estar con nosotros haciendo que nuestra vida esté unida a Él y esté siempre llevada bajo el cumplimiento del mandamiento del amor. Pedimos pues al Padre Celestial que nos siga dando su presencia amorosa, nos siga dando su Espíritu de verdad, para que podamos comprender las cosas y para que si el mundo no puede ver la presencia de Dios, nosotros con nuestro testimonio y con nuestra vida podamos sí ser testigos del amor de Dios y manifestarlo. Hay que recordar que el evangelista Juan habla a sus discípulos y los discípulos están en el mundo y parece que muchas veces el mundo es un adversario, pero para nuestro tiempo el mundo no se convierte en un adversario. Para nuestro tiempo el mundo es una oportunidad donde podemos nosotros encontrar a Dios y podemos anunciarlo a los hermanos, anunciar el gran amor que Dios tiene por nosotros y anunciar que el cumplimiento de sus mandamientos no es una carga, sino es una gracia, es un gozo poder amarnos, poder servir, poder responder al llamado de Dios y poder sabernos amados por el Señor y por eso cumplir sus mandamientos. Que el Padre Celestial, que nos ha regalado en primer lugar a su Hijo Jesucristo y en segundo momento el Espíritu, don del Padre y del Hijo, nos conceda innumerables bendiciones para nuestra vida de cada día. Les deseamos a todos un excelente día, que el Señor siga manifestando su bondad en nosotros y nos dé siempre la paz. Seguimos viendo aquí por Conexión Vital, que el Señor sea para nosotros la paz que siempre buscamos en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestro mundo. Así lo pedimos al Señor.